Vamos a resolver este ejercicio. Nos pide demostrar que estos tres puntos pertenecen a un triángulo rectángulo y nos piden resolverlo por distancia entre dos puntos. Lo primero que vamos a hacer es graficar los puntos en el eje de coordenadas X, Y. Entonces ubicamos al punto A, que se encuentra 0 en X y 9 en Y. Recuerda que siempre la primera componente es X y la segunda componente es Y. 0 estamos acá y vamos a subir 9 puntos para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí tenemos al punto A. El punto B se encuentra en menos 4 en X. Recordemos que negativo en X es hacia el lado izquierdo. Contamos 4 espacios y bajamos 1 en Y porque el Y es negativo. Recuerda que el Y negativo es hacia abajo. Entonces tenemos en esta dirección de menos 1 y de menos 4, ubicamos al punto B. Menos 4 menos 1, tenemos el punto B. Posteriormente ubicamos el punto C. 3 en X, recuerda que positivo en X es hacia el lado derecho, 3 espacios, y subimos 2 en Y, entonces vamos a obtener el punto C. Si unimos los puntos A, B, BC y AC, debemos verificar si este es un triángulo rectángulo o no. Para ello, lo que vamos a hacer, como nos piden resolverlo por distancia entre dos puntos, es vamos a calcular las tres distancias y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Según mi gráfico, pareciera que este fuera mi ángulo recto, por lo tanto, estos serían mis catetos y esto sería la hipotenusa. Así que recuerda por teorema de Pitágoras la hipotenusa al cuadrado, es decir, la distancia AB al cuadrado. Vamos a anotarlo acá, la distancia AB al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los catetos. Los catetos sería la distancia AC y la distancia BC. Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos también elevado al cuadrado. La hipotenusa es mi distancia AB y los catetos sería AC y BC. Entonces aquí vamos a poner la distancia BC y la distancia AC, o sea, si tú quieres, da lo mismo. Si estos valores son lo mismo, cumple el teorema de Pitágoras, por lo tanto sería un triángulo rectángulo. Para ello necesitamos saber el valor de la distancia entre AB, entre BC y entre AC. Entonces vamos a proceder acá arribita a calcular la distancia entre A y B inicialmente. Recuerda que la distancia entre dos puntos la podemos calcular restando y2 menos y1 al cuadrado, x2 menos x1 al cuadrado en raíz cuadrada. O también puedes hacerlo al revés, puedes tener x acá y y acá, no hay problema. Si resolvemos entre A y B, tengo el punto A y tengo el punto B. Esto sería x1, y1 y el punto B sería x2 y y2. Así que por lo tanto voy a anotar aquí x1, y1, x2 y y2. Reemplazamos en la fórmula, voy a hacerlo hacia este lado, y2, perdón, era esto. Y2 dice menos y1, y2 es menos 1, menos y1 que vale 9 al cuadrado, x2 menos x1, x2 vale menos 4, menos x1 que vale 0 y todo elevado al cuadrado y en raíz cuadrada. Si hacemos operaciones, menos 1 y menos 9 me da menos 10, al cuadrado sería 100, acá menos 4 y menos 0 da menos 4, al cuadrado 16, 100 más 16 me queda raíz cuadrada de 116, que sería la distancia entre A y B. Si tú quieres lo puedes sacar con la calculadora en decimales. Voy a hacer de la misma forma la distancia entre B y C, pero ahora para la distancia B y C, esto va a ser x1, y1 y lo de C va a ser x2 y y2. Vamos a hacer la misma fórmula, y2 menos y1 menos de la fórmula y el menos que tiene acá se va a volver positivo, x2
menos x1 menos menos 4 se volvería igual positivo. Ahora sí, resolvemos. 2 más 1 es 3, al cuadrado es 9. 3 más 4 es 7, al cuadrado 49. 49 más 9 de acá me da 58. Obtenemos raíz cuadrada de 58. Vamos a calcular la distancia entre C y A, o entre A y C, que es lo mismo. Ya, en ese caso, ahora vamos a tomar esto como 2 y esto como 1. Si tú quieres puedes tomar 1 y 2 igual a lo mismo. Entonces esto va a ser el 1 ahora y el C va a ser el 2. Y2 menos y1 más x2 menos x1. 2 menos 9 da menos 7, al cuadrado es 49. 3 menos 0 es 3, al cuadrado es 9. 49 más 9, obtenemos raíz cuadrada de 58. Entonces ya tenemos las distancias, las tres distancias de los tres lados de mi triángulo. Por lo tanto, vamos a proceder a reemplazar en el teorema de Pitágoras que habíamos mencionado anteriormente. La distancia AB es raíz cuadrada de 116, pero recuerda que está al cuadrado. La distancia BC es raíz cuadrada de 58 y también está al cuadrado. La distancia AC también es raíz cuadrada de 58 y también está al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, puedo simplificar este cuadrado con el índice de la raíz cuadrada y me quedaría 116 igual a 58, y acá también tengo 58. Si sumamos 58 más 58, obtengo 116, es igual a 116. Habíamos dicho, si se cumplía el teorema de Pitágoras, en este triángulo rectángulo sí era un triángulo rectángulo, ¿no? Ahora, si no hubiera cumplido, entonces no era un triángulo rectángulo. Así que es un triángulo rectángulo. Lo vamos a poner sus iniciales y está demostrado que esos puntos pertenecen a un triángulo rectángulo. No olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, Profe Santiago Velázquez, y a compartir con tus amigos y compañeros.